Saludos y bienvenidos a Mensaje de Esperanza. Ya ustedes saben, el podcast de la Fundación de Cáncer y Salud de Puerto Rico. Y hoy conmigo tengo una invitada muy especial donde vamos a estar conversando sobre un pilar fundamental del bienestar, la nutrición. Sabemos que muchas veces cuando este paciente es diagnosticado con cáncer necesita recibir una alimentación adecuada. Muchas veces tenemos dudas y no sabemos cómo alimentar a ese paciente y hoy tenemos con nosotros a la licenciada Zoe Figueroa, nutricionista. Gracias por acompañarnos, Zoe. Gracias siempre, ¿verdad? Muy agradecida por la invitación de la Fundación del Cáncer. Para mí es un placer poder estar con ustedes en la mañana de hoy. Fíjate, y hablando de alimentación, ¿verdad? La alimentación es importante, tú tengas algún diagnóstico o no lo tengas, pero ¿cómo impacta esa alimentación cuando a ti te dicen tienes cáncer? ¿Qué debes hacer? Bueno, la nutrición, como siempre menciono y es mi lema en la oficina, la nutrición es un pilar en la prevención tanto del cáncer como de todas las condiciones de salud. Pero no podemos sustituir la alimentación como tal como tratamiento médico. Así que es un complemento de médico nutricional para la estabilidad y el bienestar del paciente como tal. Fíjate, y muchas veces yo he escuchado que el azúcar acelera la enfermedad. ¿Eso es un mito o eso es una realidad? Mira, depende de qué tipo de azúcar. Y nuestro cuerpo y nuestras células necesitan esa glucosa como la principal fuente de energía. Por eso en realidad es como que un mito de que, y vamos a especificar bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de pacientes con cáncer, ¿ok? Así que para mí es un mito como tal el eliminar toda la glucosa de nuestro cuerpo y no hay ninguna evidencia como tal que justifique que el eliminar toda la azúcar va a evitar la multiplicación de este tipo de células. Ahora bien, si lo que buscamos en este paciente es adquirir calorías con un bizcochito que él se coma, no quiere decir que va a multiplicar estas células cancerosas. Ahora bien, si el deseo es constante de estar consumiendo dulce, pues vamos a tratar de buscar esa azúcar de las frutas. Okay. Y lo que sí deberíamos de evitar es azúcares que no nos aporten valor nutricional, como son los jugos, como son los refrescos. Ok, o sea que el azúcar no podemos decir ni que es completamente bueno ni que es completamente malo, todo depende de la situación, ¿verdad? Del paciente, porque sabemos que aunque tú no tengas ningún diagnóstico, también nos tenemos que cuidar con esto de estar consumiendo tanta azúcar. Claro, por eso digo, o sea, todo va a depender de qué fuente de azúcar es que tú la vas a recibir. Y en este tipo de paciente en particular, lo que buscamos como tal es adquirir calorías, ¿verdad? Porque muchas veces si lo que apetece es, como dije, un bizcocho, pues quizás ese bizcocho va a ser un buen aporte calórico. Exacto. Y entonces me va a mantener nutrido a ese paciente. Pero en general, las azúcares son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, es saberla seleccionar y evitar todas aquellas que no nos aportan ningún valor. Exacto, como todo, nunca el exceso, siempre ¿verdad? Lo que se ha recomendado, como bien tú dices también, con un médico de acuerdo a al diagnóstico que tenga ese paciente. Pero fíjate, te pregunto, licenciada, tenemos pacientes que durante ese proceso, ¿verdad?, de tratamiento pierden el apetito o a veces pierden el gusto. ¿Qué recomendaciones tú les puedes dar? Sí, aquí, ¿verdad? Dependiendo el tipo del tratamiento, la frecuencia y la edad, influye mucho, ¿verdad?, en cómo vamos a estar aportando esas calorías, y muchos de ellos presentan efectos secundarios como son las náuseas, problemas gastrointestinales, diarrea, vómito, y también le cambia el sabor. Muchas veces pues nosotros lo que hacemos es buscamos cómo le podemos administrar a este paciente calorías que sean saludables, y va a depender del paciente cuál es el síntoma que está presentando. Por ejemplo, si tienen un sabor como metálico,
Ajá. Pues ahí básicamente controlamos todo lo que sean las carnes rojas, los utensilios que estén utilizando que no sean de metal y vamos a preferir los que sean plásticos. Vamos entonces a darle sabor a las comidas con un poco de limón, o vamos a marinar esas comidas, buscar hierbas y especies, ¿verdad? Que le puedan mejorar el sabor. Sí, que hay otros condimentos, ¿verdad? Si lo podemos indicar así, naturales, que uno puede entonces añadirle a esa preparación de ese alimento, claro, para tratar de que ese gusto no desaparezca completamente. Sí. ¿Cuán difícil puede ser para una familia poder preparar esa dieta, ¿verdad? Tenemos a los especialistas, como usted, la licenciada, pero una persona que no pueda llegar a la oficina de un nutricionista, ¿cuán difícil puede ser preparar esa buena alimentación? O yo poder decidir qué alimentos son buenos o qué alimentos son malos. Bueno, lo ideal es que en muchas ocasiones, yo también lo hago en mi oficina, si el paciente como tal, ¿verdad?, no puede llegar a la oficina, uno puede hacer unas visitas al hogar, esa es una opción, y otra opción es que vaya el cuidador principal también a la oficina para poder guiarlo y orientarlo. Pero de igual forma, aquí es importante la educación y la orientación a ese cuidador. Primero, que el cuidador también se tiene que cuidar. Exactamente, muy importante. Y entonces muchas veces, ¿verdad? El agotamiento físico, mental y emocional que tiene el cuidador, ¿verdad?, recae mucha esa responsabilidad. Así que no lo quiere hacer todo. Ese cuidador yo le exhorto, y lo viví en sangre propia, ¿verdad? Hay que buscar ayuda, porque de lo contrario, ¿verdad?, nos vamos a cansar, se va a cansar, y es bien importante el aceptarlo, el buscar ayuda, porque no lo quieras hacer todo. Pero sí, por ejemplo, ¿verdad?, en tiempos de fatiga del paciente, donde ese paciente está cansado, porque en ocasiones este paciente también se puede preparar sus comiditas. Claro. Pues aprovechar en ese momento y preparar su arroz a su gusto. Podemos hacer como unos primil y entonces los congelamos y tener esa comida disponible, ¿verdad?, en ese momento en el que el cuidador como tal también, ¿verdad?, no sepa qué confeccionarle al paciente. Fíjate, y tocaste algo bien importante, y es el cuidador. El cuidador también tiene que alimentarse bien, como bien tú dices. Tienes que buscar, si tiene que buscar ayuda, hay que buscarla, porque la carga es fuerte. Para ese cuidador la carga es fuerte, te drena, te cansa. No podemos creernos, como siempre yo digo, Superman o Superwoman, porque necesitamos ayuda, necesitamos liberar y vaciar toda esa carga para poder seguir ayudando a ese paciente. Así que eso es bien importante. Una buena alimentación, no tanto para el paciente, pero también para el cuidador, para ambos, es más, para la familia completa, claro, porque si es una familia grande o pequeña, como sea, siempre vas a tener gente alrededor que hay que educarlos en el proceso para que conozcan el porqué, para cuando ese paciente necesite esa ayuda y no sea el cuidador principal el que está, todos los demás conozcan, ¿verdad?, el proceso a seguir de su dieta y de todo su tratamiento completo. Sí, hay veces que nos queremos complicar, nos complicamos nosotros mismos, y hay alternativas fáciles y sencillas, ¿verdad? Tenemos que facilitarnos. Eso es así. Así que no todos los alimentos son malos, ¿verdad? Y entonces aquí hay que buscar opciones que sean rápidas y que me aporten, como dije, ese valor nutricional. Nosotros podemos tener a la mano lo que es el huevo, yogur griego, nosotros podemos tener la suplementación, nosotros podemos tener grasas saludables de un aceite de oliva, de un aguacate, de las nueces, los enlatados en agua, un atún enlatado, un pollo enlatado, ¿verdad? Que son alternativas que no necesitan tanta confección y le podemos brindar esos nutrientes que los pacientes necesitan. Claro, y son alternativas saludables. Claro. Y es como bien tú dices, a veces vivimos en un día a día tan apresurado que
no nos compliquemos un poquito más, ¿verdad? Así que vamos a facilitarnos cuando no se pueda cocinar todo, ¿verdad? De forma natural, pues están los productos enlatados saludables, claro, también. Simplemente buscar el valor nutricional, ¿verdad? Importante de cada producto. Lo que tenemos que evitar básicamente son los que son ultraprocesados. Exactamente. Pues, y ahí es la importancia de por lo menos tener una guía y una orientación de un profesional de la salud, que en este caso, ¿verdad? Nosotras las nutricionistas estamos en toda la disposición siempre de apoyar a ese cuidador y a ese familiar cercano para poder brindarle, ¿verdad? Todas esas herramientas que necesita para poder mantener a este paciente, sobre todo nutrido, que, ¿verdad? Que es la clave. Por eso te digo, aquí es el balance, y el balance es seguir lo que es el método del plato, en donde yo pueda brindar esas ensaladas y esos vegetales como mitad del plato. La otra mitad del plato yo la divido en dos, donde una cuarta parte tenga mi proteína que sea magra. Perfecto. Y en la otra cuarta parte mi carbohidrato de grano íntegro. Así que, ¿verdad? Es el balance de los diferentes grupos de alimentos. Eso es lo importante. Tú bien dices la palabra, el balance. Y es como todo, ¿verdad? En la vida tienes que tener un balance. Por eso tanto al paciente como al cuidador, la alimentación en este proceso es vital, ¿verdad? Claro. Es vital para ese bienestar y para mantenerte saludable y poder seguir adelante, aparte, ¿verdad? De siempre tener una actitud positiva. ¿Qué otro consejo tú le darías a esos pacientes y ese cuidador relacionados con la alimentación? Que conste, no es tan solo para el paciente ni para el cuidador, es para todo, y me aplico el consejo, ¿verdad? Todos nos tenemos que cuidar. Y tener una buena alimentación, porque siempre nos dicen, mira, tal producto puede ocasionar esto, que hay muchas cosas, como bien tú dijiste, que son realidad, otros son mitos, así que lo importante es que cuidarse. ¿Qué consejo tú le darías en cuestión de alimentación, aparte de todos los que ya nos has dado, a ese paciente y a ese cuidador? Pues mira, ¿verdad? Primero que todo, tenemos que estar claros que en la vida no es estar a dieta continuamente, ¿verdad? Es sabernos alimentar y que esta alimentación sea consistente, que a veces es lo que más difícil, ¿verdad? Se nos hace, ¿sí? Se hace. Así que no nos podemos complicar, y si en ese hogar vive una familia, ya sea de 3, 5, es cuestión, ¿verdad?, de la educación y de que todos vamos a comer lo mismo, de que tenemos que cooperar. Y por eso digo, no es estar a dieta, sino brindar un balance en ese plato, en donde ese paciente, que es el principal en este momento, pues pueda brindar todos esos nutrientes de una manera sencilla. Si este paciente en ese día no tiene el apetito, no nos enfoquemos en que hay que hacer 3 comidas grandes. Vamos a enfocarnos en que cada 2 o 3 horas ese paciente va a estar consumiendo pequeñas porciones, pero vamos a asegurarnos de que esas pequeñas porciones aporten ese valor nutricional. Como dije ahorita, vamos a tener a la mano un yogur con una fruta, en donde se le puedan ofrecer en tipo de batido. Vamos a añadirle calorías a ese batido con grasas saludables. Le podemos añadir lo que es la mantequilla de maní o de almendra, y buscar opciones donde ese paciente se sienta a gusto con el sabor y a su vez aporte nutricional, ¿verdad?, para su bienestar, y evitar sobre todo una deshidratación en el paciente. Buscar la alternativa, ¿verdad? También de vez en cuando, dentro de todo lo natural y saludable, buscar alternativas de gustitos para ese paciente es bien importante, para no, como dicen a veces los niños y los jóvenes, para no hacerlo aburrido, ¿verdad? Claro. Siempre hay que darle ese toque para hay que ser creativo. Tenemos que hacer esa es la palabra, exactamente. Tenemos que ser creativos. Hay que ser creativo, porque muchas veces estos pacientes, cuando salen de tratamiento, no tienen apetito, pero hay que comer, hay que tomar mucha agua, que es importante también, ¿verdad?, para eliminar todas esas toxinas. Sí, ahí el agua, vamos a hacer un puntito, ¿verdad?, porque muchas veces esos pacientes salen con náuseas de los tratamientos. El adquirir el agua de cantazo le puede ocasionar más náuseas. Exacto. Que aquí lo que utilizamos es, yo digo a los pacientes, buchecitos de agua, como en 4 onzas, ¿verdad? Vamos a ponerle cada 30 minutos, te da
tus 4 oncitas de agua. Si de no tolerarla, pues vamos entonces a darle sabor a esa agua con gotitas de limón, con alguna fruta o en forma de un té. ¿Verdad? Que hay alternativas de hidratarnos, no necesariamente tiene que ser con agua sola. Y para saber si estamos hidratados, el principal factor que nos va a determinar si estamos bien hidratados es nuestra orina. Así que si esas orinas están con un amarillo claro, pues quiere decir que el paciente pues se está hidratando correctamente. Si esas orinas están demasiado amarillentas, pues ya hay unos riesgos de deshidratación en pacientes. Ya sabemos que entonces hay que tomar un poquito más de agua, pero bien como tú dices, si no te puedes tomar las 8 onzas, las 16 onzas completas, vamos poquito a poquito, exacto, de buchecito en buchecito, vamos tomando ese líquido que también es verdad, es importante para la eliminación de esas toxinas y todo. O sea que crear un balance, ser creativos es importante en todo este proceso, ¿verdad? Para no hacer esa comida, vuelvo y repito, como dicen los niños, monótona, aburrida, exacto, ser creativo y crear el balance. Yo creo que eso es, ¿verdad?, como que de los 2 puntitos más importantes para hacérselo más fácil a ese paciente. Y como bien dice la licenciada, cuidar al paciente, pero el cuidador importante también se tiene que cuidar, porque el cuidador tiene una labor sumamente importante. Y si no cuidamos al cuidador, ¿quién lo cuida? Bien. Así que el mismo cuidador tiene que educarse, tiene que sacar tiempo, tiene que hablar con familiares y amigos para decir, mira, yo necesito una tarde, necesito una hora, 2 horas para poder reforzar y seguir y poder seguir ayudando, ¿verdad?, a ese paciente, que es bien importante. Así que, licenciada, agradecida por haber aceptado la invitación y estar con nosotros aquí. Yo creo que vamos a tener que continuar esta charla con otros aspectos relacionados a la nutrición, a la alimentación y a otras cositas más. Así que a los que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mensaje de Esperanza, y recuerden siempre que la nutrición y la alimentación es vital y para el bienestar de cada uno de esos pacientes, del cuidador y de toda la familia en general. Así que cuídense, sigan adelante y nos vemos en un próximo episodio de Mensaje Esperanza de la Fundación de Cáncer y Salud de Puerto Rico. Muchas gracias por la invitación.